Mi nombre es Susana de la Cruz Ruiz, soy originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Formo parte del colectivo de familiares de presos en lucha. Estamos acompañando a 6 casos de personas sobrevivientes de tortura, que es un poquito de la situación que se vive en el estado de Chiapas por la fabricación de delitos, la simulación de justicia que nosotros padecemos como personas indígenas. Es no tener acceso a ella. Simplemente la justicia pues es para los que tienen poder, y para una persona indígena pues es prácticamente nula. Y la forma de cómo llevan a las personas en prisión es a base de tortura, que les prefabrican delitos y hacen que pasen largas sentencias pagando por delitos que no cometieron. Estos casos, pues ahora están 6 compañeros en Chiapas acusados de homicidio calificado. Llevan sentencias desde 25 a 75 años de prisión. Está abierta la carpeta de investigación sobre tortura. Esto a causa de que los compañeros se organizaran dentro de los penales e hicieran una huelga que tardó más de 135 días, alimentándose únicamente con agua y miel. Y entre estos casos estaba mi hermano, que en el 2019 le otorgaron la libertad. Y también cuando una persona defiende su territorio, cuando una persona defiende la propiedad, las autoridades también les fabrican delitos y los mandan a prisión. Tal es el caso del señor Cristóbal de Aldama, que es vocero de la comunidad, denunciando los hechos de todo lo que pasa en la comunidad: saqueos, robos, despojos, todo el desplazamiento forzado que existe en Chiapas. A él lo detienen saliendo de su trabajo, lo acusan de homicidio calificado, precisamente porque daba visibilidad de toda la situación del pueblo. Y ahora pues está esperando dentro de una prisión en San Cristóbal, esperando su sentencia. También están de igual manera hay 2 compañeros de Chilón que fueron detenidos porque el gobierno quería instalarles de una base de la Guardia Nacional sin consultar al pueblo, y esto ocasiona que haya conflictos y el pueblo se levanta oponiéndose a esta oposición del gobierno. Y lo que resultó de este levantamiento fue de que detuvieran a 2 de sus voceros. Fueron trasladados a la MATE sin ser notificados los abogados que acompaña, en este caso el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiba. No fueron notificados, simplemente los llevaron a la MATE y estuvieron presos por más de 15 días. Ahora llevan un proceso de libertad condicional, que tienen que ir cada 15 días en la cabecera del municipio, sin derecho de poder salir del pueblo y del estado. Ellos están acusados por motín y violencia agravada a la sociedad. Y si no son detenidos por defender lo que es del territorio, lo que son los desplazamientos forzados, pues les fabrican culpables, como son los compañeros que están en el Cerezo número 5, que están los compañeros Adrián Gómez Jiménez, Abraham y Germán López Montejo, Marcelino Ruiz Gómez en Comitán, que ellos están acusados de homicidio. Esas personas son los que se organizaron en el 2019 y realizaron la huelga de hambre. Entonces, pues vemos que la situación en México en cuanto a seguridad y a la vida de una persona defensora, pues no están garantizadas. La vida en México pues está al aire con toda esa seguridad de decir, bueno, yo estoy defendiendo lo que es mi derecho, también a la libertad de expresión, pero en México no están garantizados. Y nosotros como personas indígenas pues somos los más vulnerables, y enfrente de toda esta situación, los que llevan en este tema de presos, los que van enfrente de la lucha pues somos la mayoría mujeres. Y como mujeres indígenas la situación se pone es más complicado, porque nos enfrentamos a la criminalización y a la discriminación por el hecho de ser personas indígenas. A nosotros nos ha tocado pues
tener diálogos con autoridades de gobierno que simplemente pues nos humillan, nos dicen ignorantes y pues no nos permiten tener ese acceso como cualquier persona, como cualquier ciudadano que puede pedir justicia. Nosotros presentamos y representamos esta lucha de los compañeros y tenemos que trabajar para sacar adelante a los hijos, para sacar adelante a la familia. Tenemos que trabajar en el campo para poder subsistir y defender a nuestros familiares. Y también ocurre que con este sistema de justicia simulada que hay en Chiapas, de cuando detienen a una persona, los mandan en los penales más lejanos para evitar cualquier contacto con el familiar. Entonces parte de esa lucha también es que nosotros pues podamos reunir un poquito a las familias y tengan esa visita, que se reúnan por lo menos una vez cada 2 meses, cada 3 meses, porque la situación económica pues no da para estar visitando constantemente y estar pendientes de todo. Porque también con lo de la pandemia, pues dentro de los penales no hay las condiciones necesarias, no hay medicamentos. Con esta situación hubo un brote de COVID dentro del penal y no sabía ni cómo controlarlo porque no hay medicamentos, no hay los doctores que deberían de tener los penales, y si hay medicamentos pues están caducados y pues no hay ni cómo controlar eso, ni cómo hacer que tengan un poquito de protección. Y entonces como familiares, como colectivos, pues nosotros tenemos que encargarnos de darles pues un poquito de protección a los compañeros, porque el mismo penal no lo brinda. También en cuanto a la alimentación, pues ellos ingieren alimentos podridos, les dan carnes podridas, las verduras pues ya en mal estado, y están constantemente con enfermedades del estómago, y es una situación que se va complicando y complicando. Y nosotros como familiares y ellos como personas que están dentro de los penales sacan denuncias, dan visibilidad del estado de cada uno de ellos, pero el gobierno simplemente está omiso. Durante el tiempo de la huelga, pues ellos, la única respuesta del gobierno fue doblarles la sentencia. En el caso de los compañeros Germán y Abraham López Montejo, ellos tenían una sentencia de 25 años, y con la huelga de hambre, por pedir justicia, por denunciar hechos de tortura, por exigir la revisión de sus expedientes, denunciar las graves irregularidades que tenía del sistema, les triplican la sentencia a 75 años. Esa fue la respuesta que tuvimos del gobierno. Y otro caso que también se descubrió sobre mi hermano, que es tan así la justicia tan podrida que existe en Chiapas, que él desde el 2016 tenía la carta de liberación y simplemente no se ejecutó. Y era 2019, él arriesgando toda su vida, poniendo al límite toda la vida de las personas. Había ya una liberación y que no se lleva a cabo. Entonces, ¿en qué clase de justicia pues se vive en Chiapas? Y vemos que no hay justicia para las personas, más para personas indígenas, que son los que son detenidas, torturadas y apresadas. ¿Por qué? Porque son las personas más vulnerables. Primero, porque no conocen el idioma. Al momento de hacer como la declaración o los careos, no presentan traductores. No tienen una persona al lado que les oriente en el mismo lenguaje. Entonces, una de ellas es eso, de que no tienen traductores, también de que no tienen la economía para pagar un abogado para defenderse. Lo otro, porque no conocen cómo es el sistema penal, que también a nosotros nos pasó. No conocemos cómo es el proceso penal. Entonces eso nos hace más vulnerables, y las autoridades pues detienen a las personas que son más, no sé, que son los más, que saben que son los que no pueden acceder a la justicia.
Sí, pues con lo de la pandemia sí lo hemos visto muy difícil, la labor para acompañamiento, para defender toda la lucha que ellos están haciendo, pues sí nos hemos visto un poquito muy alejados, pero pues hemos tratado de estar, no sé, monitoreándolos de lo mejor posible que se pueda. También hemos tenido que hacer el papel no sé, como de esa tarea que le toca al gobierno, de brindarle esa seguridad, de brindarle esa protección a los compañeros, de dar la mínima seguridad de higiene. También nosotros lo hemos tomado como familiares, como colectivo, que también no nos abandonan. Por ejemplo, el colectivo del grupo de trabajo No Estamos Todos de Chiapas, que es el que hace esta labor de juntar todas estas medidas de protección y llevárselos a los compañeros. Porque llegó también el grado de que se prohibieron totalmente las visitas y debido al brote dentro del penal. Y también ahí vimos que no hay la seguridad también de que nosotros nos prohibían la entrada, pero ¿cómo surge el brote? Entonces, de las mismas autoridades que hacen turno de la propia guardia del penal, es donde nosotros pensamos que pudo haber entrado este virus, porque los guardias pues no tienen esa medida. Cuando abrieron ya un espacio de cada 15 días de ir a visitar, pues ellos no tenían las mascarillas puestas o no tenían las condiciones pues. Y entre guardias pues hubo como dos fallecidos y un interno que fallecieron de lo mismo por COVID. Los familiares denunciaron este hecho, pero el director del penal decía que no era COVID, que era otra enfermedad. Entonces las mismas autoridades niegan este hecho. Y lo mismo pasó en el penal de Comitán. Ahí fallecieron también varios guardias y lo mismo decían que no era el COVID, que era por otra enfermedad, que ya estaban enfermos de mucho tiempo atrás. Entonces las mismas autoridades niegan este hecho del brote de COVID. Y nosotros al decir hay un brote dentro del COVID, pues dentro del penal, pues no nos hacen caso. Y el gobierno pues no implementa las medidas de seguridad. Entonces aquí es donde interviene el FRAIBA, que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, para hacer esta incidencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para garantizar la seguridad de los compañeros. Porque se mandaron a hacer las pruebas de COVID para todos y jamás llegaron los resultados. Y nunca supimos si estaban contagiados o no. Y entonces es una situación muy complicada dentro de los penales y también la labor de la defensa pues se detiene. Aunque uno no quiera, aunque uno quiera estar insistente para apoyarlos, para visitarlos, que eso les anima muchísimo, pero debido a la pandemia pues también se vieron esas restricciones. Y pues veíamos en qué manera poder estar al pendiente de ellos. ¿Cómo diferente y protegido cómo es el programa? Pues la propuesta la recibí justamente el día que despidieron a mi hermano, porque él también se tuvo que ir a Estados Unidos debido a la situación de riesgo que estábamos viviendo. Nosotros estamos inscritos en el mecanismo de medidas del Estado, pero este mecanismo pues nunca se implementó, el Estado mexicano pues nunca implementó estas medidas. Entonces nosotros tuvimos que solicitar ayuda con otro organismo que es Frontline y que nos dieron las medidas como cámaras de vigilancia, alarmas, seguridad en las puertas, pero no teníamos una seguridad total. Mi hermano pues estaba en casa, no podía salir libremente, tenía que ser custodiado. Y en ese momento yo estaba fuera de mi casa, yo estaba desplazada cuando llegaron amenazas, debido precisamente porque nos enteramos de la situación de mi hermano. Una semana después llegaron las amenazas de muerte y después llegó otra y en fin, de que me tuvieron que sacar de casa, ya no podía estar ahí. Y tiempo después mi hermano decide irse a Estados Unidos, estábamos en una reunión en las oficinas de FRAIBA y me comenta el director, compañera, te vas a España. Y yo pues dije, no, ¿cómo voy a España?
Y me dice, sí compañera, te vas a ir a España y vamos a meterte en un programa. No es totalmente seguro porque tiene que pasar un proceso de selección y si te vas, pues ahí vas a estar protegida. Es un programa de acogida especialmente para personas defensoras como en tu situación, que están en riesgo o están en algún peligro. Y yo dije, bueno, pues lo vemos. Y pues platiqué ya con mis papás, les comenté de la posibilidad de venirme. La que lo sintió más era mi mamá porque tenía que separarse nuevamente de su hijo, que apenas había salido de prisión, y pues tenía que despedirse igual de mí. Y le decíamos, pero lo mío va a ser por un poco tiempo. Yo regreso antes, pero me voy lejos. y pues mi mamá me dice, bueno, si quieres hacer eso, pues adelante. Yo voy a estar más tranquila sabiendo que tú vas a estar segura en otro lugar, que vas a poder caminar tranquila, que vas a poder comer tranquila y todas las personas que vas a conocer, pues son personas que te van a proteger y que a mí me brinda esta tranquilidad. Y pues sentir ese apoyo de toda la familia, pues a mí me agradó mucho. Y se aprueba este proyecto y pues empezamos con trámites de pasaportes, que también nos costó muchísimo. También ahí como que vimos que el Estado pues de alguna manera quería evitar mi salida del Estado. Fueron 3 meses de trámite y pues no teníamos respuesta para el pasaporte, nos costó muchísimo y hasta que al final se dio. Y pues este programa pues es eso, es un respiro para las personas como nosotros que por defender derechos, por exigir justicia, pues nos vemos amenazadas. Y pues en Chiapas el pedir justicia es, si no te detienen, te mandan preso, te desaparecen o te amenazan. Es una situación muy complicada la que se vive en Chiapas. Y este programa precisamente pues nos da esa seguridad, nos da como este espacio para agarrar fuerzas, para retomar o llevarnos un poquito de la energía que ustedes tienen y volver a luchar de nuevo. Porque cuando se defiende la verdad, pues no sé, es motivador, porque no estás exigiendo algo malo, estás exigiendo algo bueno. Y que existan programas de estos, de que nos brindan esta protección, para mí es muy importante. Y yo estoy muy agradecida con este programa, por este espacio, de que nos saquen, como en mi caso fue la primera vez que viajaba, salí de Chiapas y llegar a este lugar tan hermoso, pues de repente a veces digo, estoy soñando, pero no es un sueño, es una realidad. Y pues a mí no sé, me emociona muchísimo, me maravilla todo este espacio, es mágico para mí. Hasta ahora, ¿qué es lo que más? Escuchar a otras personas, escuchar otras experiencias de las compañeras y el saber de que pues casi en todas partes pasa lo mismo, de que no solo es en un solo lugar. Y el apoyo que brindan las personas que conocemos aquí, ustedes, los del programa de Taula, pues son personas que nos han sorprendido y que yo admiro muchísimo. Y también pues toda la gente que es muy, no sé, son muy cariñosos todos y a mí me gusta muchísimo. Tienen muchas personas pues maravillosas, todas sus personas de España son maravillosas y pues a mí me gusta muchísimo eso. Me siento en un espacio muy seguro y lo que pues también me ha sorprendido todas estas construcciones tan altas de sus edificios, pues en San Cristóbal hay, pero no tanto. y lo que me ha impresionado mucho más es el mar. Conocer el mar fue algo sorprendente, jamás había visto el mar. Y me sentí tan chiquitita, ver esa enormidad. Me sentí tan chiquitita, me sentí como el granito de arena. Y fue un momento muy bonito.
No me pude meter, pero ya llegará el momento.